Existe una vieja casa en Maine donde las sombras parecen tener vida propia y el viento susurra secretos que nadie quiere escuchar. Allí, en la mente de un niño abandonado por su padre, nació el imperio del terror más grande de la literatura moderna. Para entender a Stephen King, el hombre que ha vendido más de 350 millones de libros y que ha definido nuestras pesadillas durante medio siglo, no hay que mirar sus mansiones actuales, sino las manchas de humedad en el techo de los remolques donde vivía cuando no tenía ni para pagar la leche de sus hijos. Su historia comienza con un misterio digno de sus novelas. Un día de 1949, su padre, Donald King, salió a comprar un paquete de cigarrillos y nunca regresó, dejando a su madre, Nellie Ruth, sola con 2 hijos y una montaña de deudas. Aquel acto de desaparición dejó una herida abierta en el pequeño Stephen, una sensación de inestabilidad y abandono que se convertiría en el cimiento de su obra. El miedo no era algo que King leía en los libros. El miedo era la realidad de una madre que trabajaba en empleos agotadores por el salario mínimo, mientras el joven Stephen crecía entre parientes y mudanzas constantes, refugiándose en las historietas de terror de Ed Comics y en las películas de serie B que proyectaban en los cines locales. La infancia de King fue un catálogo de experiencias extrañas que moldearon su sensibilidad macabra. Se dice que, siendo muy niño, presenció como un tren arrollaba a uno de sus amigos, un evento que él afirma no recordar, pero que sus biógrafos señalan como el origen de su obsesión con la mortalidad infantil y los traumas del pasado. Mientras otros niños jugaban al béisbol, Stephen se sentaba frente a una máquina de escribir vieja, golpeando las teclas con una urgencia casi febril. Su madre, lejos de desanimarlo, le pagaba 25 centavos por cada historia que terminaba, convirtiéndose en su primera editora y en la persona que validó su extraña imaginación. Sin embargo, el camino hacia el éxito estaba lejos de ser una alfombra roja. Durante sus años universitarios y los primeros años de su matrimonio con Tabitha Spruce, a quien conoció en la biblioteca de la Universidad de Maine, la vida de King fue una lucha desesperada por la supervivencia. Vivían en un remolque, Stephen trabajaba jornadas agotadoras en una lavandería industrial, limpiando sábanas llenas de sangre y suciedad de hoteles, y por las noches, robándole horas al sueño, escribía relatos para revistas de hombres por unos pocos dólares que apenas servían para comprar antibióticos para sus hijos enfermos. La pobreza de los King no era una pobreza romántica de artista, era una miseria asfixiante que estuvo a punto de quebrar su espíritu. Stephen acumulaba cartas de rechazo en un clavo en la pared de su habitación, un clavo que finalmente cedió bajo el peso de tantos no. Fue en ese momento de máxima desesperación, con el teléfono cortado por falta de pago y los ahorros en cero, cuando King comenzó a escribir una historia sobre una joven con poderes telequinéticos, que era humillada por sus compañeros de escuela. Frustrado y convencido de que no sabía escribir desde la perspectiva de una mujer, Stephen arrugó las primeras páginas y las tiró a la basura. Si la historia de Stephen King fuera una de sus novelas, este sería el momento del giro del destino. Su esposa Tabitha encontró los papeles, los alisó y le pidió que continuara, diciéndole que tenía algo especial entre manos. Esa historia era Carrie. Sin saberlo, Tabitha no solo estaba rescatando un manuscrito, estaba rescatando la carrera de su marido y cambiando la historia de la literatura popular para siempre. El éxito de Carrie no fue inmediato, pero cuando llegó, lo hizo con la fuerza de un huracán. Tras ser publicada en tapa dura con un éxito moderado, los derechos para la edición de bolsillo se vendieron por la cifra astronómica de $400,000 de la época. King, que en ese momento trabajaba como profesor de secundaria y apenas ganaba $6,000 al año, recibió la noticia por teléfono y se quedó en un estado de shock absoluto. Lo primero que hizo fue salir a comprar un secador de pelo para su esposa, un lujo que antes les era imposible, y luego se sentó a llorar de alivio. De repente, el hombre que limpiaba sábanas sucias era el autor más buscado de Nueva York. Pero con el dinero y la fama llegó una presión que Stephen no estaba preparado para manejar. El éxito masivo lo lanzó a un mundo de expectativas donde cada nueva novela debía ser más aterradora y exitosa que la anterior. Fue entonces cuando King descubrió que sus miedos ya no venían de monstruos bajo la cama, sino de una botella de cerveza y una bolsa de polvo blanco que empezaban a tomar el control de su vida. A pesar de su nueva riqueza, King se sentía como un impostor. Se mudó a Colorado buscando un cambio de aire y allí, en el majestuoso pero inquietante Hotel Stanley, tuvo una pesadilla sobre su hijo siendo perseguido por los pasillos por una manguera de incendios animada.
Esa pesadilla se convirtió en El Resplandor. Lo que el público no sabía en ese momento era que Jack Torrance, el protagonista alcohólico que pierde la cabeza en un hotel aislado, era en realidad un oscuro reflejo del propio Stephen. King estaba usando sus libros para gritar lo que no podía decir en voz alta, que su adicción al alcohol estaba empezando a devorarlo. Escribía sobre padres violentos y hombres obsesionados porque él mismo sentía que estaba perdiendo la batalla contra sus propios demonios. La productividad de King era legendaria, publicando éxito tras éxito como El misterio de Salem's Lot o La danza de la muerte, pero esa velocidad era alimentada por un motor químico que amenazaba con explotar en cualquier momento. Esta primera etapa de su vida se cierra con un Stephen King convertido en el monarca absoluto del género, un hombre que había pasado de la indigencia a la opulencia en menos de un lustro. Había logrado el sueño americano, pero había traído consigo las pesadillas de su infancia. Su nombre ya era una marca registrada, sus libros se convertían en películas de Hollywood, y el mundo entero estaba fascinado con su capacidad para encontrar el horror en lo cotidiano, en un coche, en un perro o en un hotel. Sin embargo, bajo la superficie del éxito, King estaba construyendo un muro de aislamiento. La adicción, que comenzó como un lubricante para su creatividad, se estaba convirtiendo en una cadena pesada. El niño que escribía para que su madre le diera una moneda ahora escribía para sobrevivir a su propia mente, sin saber que los años más oscuros y el accidente que casi le arrebataría la vida todavía estaban por llegar en el horizonte de Maine. A principios de los años 80, Stephen King ya no era solo un escritor, era una fábrica de pesadillas que funcionaba a pleno rendimiento, pero el combustible que alimentaba esa maquinaria era cada vez más oscuro y volátil. Con la fama mundial llegaron las mansiones y los coches de lujo, pero también una soledad creativa que King intentó llenar con un consumo desenfrenado de alcohol y drogas. Esta es la etapa más prolífica y, a la vez, más borrosa de su vida. King ha confesado en múltiples entrevistas que apenas recuerda haber escrito novelas enteras de esa época, como Cujo, el relato sobre el San Bernardo asesino. Escribía con una urgencia maníaca, impulsado por la cocaína y la cerveza, sentado en su despacho durante noches enteras, mientras su familia dormía en la planta de arriba. Para el mundo, era el genio del terror. Para él mismo, era un hombre que se estaba ahogando en una botella. Su despacho se convirtió en un refugio y en una celda a la vez, un lugar donde los monstruos que ponía sobre el papel eran mucho más manejables que los que habitaban en su propia sangre. El éxito de novelas como It y Misery consolidó su lugar en la cultura popular, pero ambas obras escondían mensajes cifrados sobre su propia decadencia. It, con su payaso ancestral que se alimenta del miedo de los niños, era en realidad una meditación sobre el trauma infantil y la pérdida de la inocencia, temas que King seguía arrastrando desde la desaparición de su padre. Por otro lado, Misery es quizás su obra más autobiográfica de ese periodo. La historia de un escritor cautivo por su fan número uno era una metáfora de su cautiverio ante las drogas. La enfermera Annie Wilkes no era solo un personaje aterrador, era la personificación de la adicción que lo mantenía prisionero y le exigía seguir escribiendo para sobrevivir. Durante estos años, King era capaz de publicar 2 o 3 libros al año, a menudo bajo el seudónimo de Richard Bachman para probar si su éxito era cuestión de talento o simplemente de marca, pero la realidad es que estaba quemando la vela por ambos extremos. La situación llegó a un punto de quiebre absoluto a finales de la década. Su familia, que había sido su ancla durante los años de pobreza, ya no podía soportar el caos en el que se había convertido su vida doméstica. Tabitha, la mujer que había rescatado Carrie de la basura y que había sido su compañera fiel, decidió que no iba a quedarse a ver cómo el padre de sus hijos se destruía a sí mismo. En un acto de amor duro que King recuerda como el momento más aterrador de su vida, Tabitha organizó una intervención. Vació una bolsa de basura en el suelo de su despacho frente a él. De ella cayeron latas de cerveza vacías, colillas de cigarrillos, frascos de pastillas, cucharas manchadas de cocaína y restos de marihuana. El mensaje era claro: o buscaba ayuda profesional y se mantenía sobrio, o tendría que abandonar la casa. King, enfrentado a la posibilidad de perder lo único que realmente le importaba más que la escritura, eligió la vida. El proceso de desintoxicación fue, según sus propias palabras, un descenso a los infiernos más profundo que cualquiera de sus relatos. Durante meses, King se enfrentó a la página en blanco con un terror absoluto. Tenía miedo de que su talento estuviera ligado a los químicos, de que sin el alcohol y las drogas la fuente de su imaginación se hubiera secado para siempre. Fue un período de aprendizaje doloroso, donde tuvo que aprender a escribir de nuevo, a encontrar la disciplina en la sobriedad y a conectar con sus emociones sin filtros.
Durante este tiempo, escribió obras que reflejaban una nueva madurez, alejándose un poco del horror visceral para explorar más a fondo la psicología humana y el peso del pasado. La sobriedad le devolvió la claridad, pero también lo preparó para el golpe más duro que el destino le tenía reservado, un evento que ocurriría en una carretera secundaria de Maine y que pondría a prueba su voluntad de vivir de una manera que nunca imaginó. Antes de que ese accidente cambiara todo, King disfrutó de una época dorada de sobriedad en los años 90, donde su creatividad no solo se mantuvo, sino que se expandió hacia nuevos horizontes. Fue la década en la que se adaptaron muchas de sus obras maestras al cine, como The Shawshank Redemption, Sueños de fuga, y The Green Mile, La milla verde, demostrando que King era mucho más que el maestro del terror. Era un cronista de la condición humana, de la esperanza y de la redención. Estaba en la cima de su carrera, respetado por la crítica que antes lo despreciaba y adorado por millones de lectores. Se sentía invencible, un hombre que había derrotado a sus monstruos internos y que caminaba con paso firme. Sin embargo, en el verano de 1999, mientras caminaba por el arcén de una carretera cerca de su casa, una furgoneta azul perdió el control, lanzando al escritor por los aires y dejando su cuerpo destrozado en una zanja, en un giro del destino que parecía escrito por su peor enemigo. Este accidente no fue solo una tragedia física, fue el momento en que la ficción y la realidad colisionaron de forma brutal. El conductor de la furgoneta, distraído por su perro, no vio al escritor, y el impacto fue tan severo que los médicos consideraron seriamente la posibilidad de amputarle una pierna. King pasó semanas en el hospital, enfrentándose a un dolor físico insoportable que amenazaba con devolverlo a los brazos de la adicción a los analgésicos. Pero fue en esa cama de hospital, rodeado de hierros y vendajes, donde King demostró de qué estaba hecho realmente. Empezó a escribir de nuevo, a mano, porque no podía sentarse frente a un ordenador, usando el dolor como una herramienta para terminar su libro sobre el arte de escribir. Este período marca la transición de King de ser un superviviente de sus excesos a ser un superviviente de la vida misma, preparando el escenario para un regreso triunfal que lo consolidaría no solo como un autor prolífico, sino como un ejemplo de resiliencia inquebrantable. El 19 de junio de 1999, la vida de Stephen King se convirtió en una de esas escenas de horror que él mismo había descrito con maestría durante años, pero esta vez no había una salida ingeniosa ni un giro de guión sobrenatural que lo salvara del asfalto. Mientras caminaba por una carretera rural de Maine, una furgoneta azul lo embistió por la espalda, lanzándolo más de 4 metros por los aires hacia una zanja. El impacto fue devastador. Su pierna derecha estaba destrozada en múltiples partes, su cadera fracturada, su columna dañada y sus pulmones colapsados. En el momento en que el conductor, un hombre llamado Brian Smith que estaba distraído por su perro, se acercó a ver qué había golpeado, encontró al escritor más famoso del mundo convertido en un montón de huesos rotos. King, en un estado de semi-inconsciencia, llegó a pensar que estaba muerto. Durante las semanas siguientes, su vida se redujo a una serie de cirugías angustiantes y a un dolor tan punzante que amenazaba con devorar su cordura. El hombre que había hecho fortuna explorando el sufrimiento ajeno estaba ahora atrapado en su propia carne, enfrentándose a la posibilidad real de no volver a caminar nunca más. La recuperación fue un calvario que puso a prueba su reciente sobriedad. En el hospital, los médicos le administraban morfina y otros analgésicos potentes para manejar las secuelas de las múltiples operaciones. Para un adicto en recuperación, esto era como caminar por la cuerda floja sobre un abismo de recaída. King sentía cómo los viejos demonios del deseo químico le susurraban al oído, aprovechando su debilidad física para intentar recuperar su alma. Sin embargo, su voluntad, forjada en los años de rechazos editoriales y miseria, se mantuvo firme. Lo más difícil no fue el dolor físico, sino la depresión que lo invadió al darse cuenta de que no podía sentarse durante más de 10 minutos sin que su espalda estallara en espasmos. El miedo de no poder volver a escribir fue más aterrador que cualquier payaso asesino. Pero fue entonces cuando Tabitha, una vez más el pilar fundamental de su vida, montó una mesa especial y lo animó a retomar la pluma. King empezó a escribir a mano, apenas unas líneas al día, convirtiendo el acto de narrar en su principal terapia de rehabilitación. Fue en este período de vulnerabilidad extrema donde King decidió terminar su gran epopeya, la saga de la Torre Oscura. El accidente le dio una urgencia vital que antes no tenía. Se dio cuenta de que podía morir en cualquier momento sin haber concluido la historia del pistolero Roland Deschain, la obra que él consideraba su Júpiter.
En un ejercicio de metaficción fascinante y arriesgado, King se incluyó a sí mismo como personaje dentro de los libros, narrando el accidente de la furgoneta azul dentro de la trama fantástica. Era su forma de procesar el trauma, de intentar encontrarle un sentido a un evento tan aleatorio y cruel. Al escribir sobre su propio atropello, King recuperó el control de su narrativa personal. Ya no era una víctima de la mala suerte en una carretera secundaria. Era el autor de su propio destino, capaz de transformar una tragedia física en una pieza de arte inmortal. El dolor crónico pasó a ser su compañero de escritorio, pero ya no era su dueño. A medida que recuperaba la movilidad, King también tuvo que lidiar con la extraña ironía de lo que ocurrió con su agresor. Brian Smith, el conductor de la furgoneta, murió poco después del accidente en circunstancias solitarias, un hecho que King recibió con una mezcla de tristeza y extrañeza, sintiendo que la realidad a veces escribía finales más sombríos que los suyos. El escritor compró la furgoneta que lo había atropellado con la intención de destruirla con un mazo, un acto simbólico de exorcismo contra el objeto que casi le quita la vida. Durante estos años post-accidente, la prosa de King se volvió más reflexiva, más enfocada en la mortalidad y en la fragilidad de la existencia cotidiana. Novelas como Dumaki o Liseis Story mostraban a un autor que ya no solo buscaba asustar al lector, sino conmoverlo, explorando el duelo y la capacidad de curación a través de la creatividad. A pesar de las secuelas físicas, que lo obligaron a cojear y a sufrir molestias permanentes, King entró en una de las etapas más estables y felices de su vida. La relación con sus hijos, quienes también se convirtieron en escritores de éxito, y su papel como abuelo, le dieron una perspectiva de paz que nunca tuvo en sus años de embriaguez y gloria mediática. Se convirtió en un filántropo generoso en su estado natal de Maine, donando millones a bibliotecas, estaciones de radio locales y personas necesitadas, siempre recordando que él mismo fue una vez el hombre que no podía pagar la calefacción en invierno. King ya no escribía por dinero, tenía más del que podría gastar en varias vidas, escribía porque para él, el proceso de poner palabras sobre el papel era el aire que le permitía respirar. La escritura lo había salvado de la pobreza, de la droga y, finalmente, de la muerte física tras el accidente. Esta tercera parte de su vida culmina con un Stephen King que ha trascendido la etiqueta de escritor de género para ser reconocido como un tesoro nacional de las letras estadounidenses. Recibió la Medalla de las Artes de manos del presidente y el National Book Award por su contribución a la literatura, premios que en su juventud parecían imposibles para alguien que escribía sobre vampiros y perros rabiosos. Sin embargo, King nunca perdió su humildad ni su conexión con el lector común. Seguía siendo el hombre que respondía sus propias cartas y que se sentaba a escribir cada mañana a las 8 en punto, sin falta. Había sobrevivido a la furgoneta azul y al dolor insoportable, y ahora se preparaba para los años finales de su carrera con una claridad mental y una gratitud que solo aquellos que han estado al borde del abismo pueden comprender realmente. En los años que siguieron a su milagrosa recuperación, Stephen King no solo retomó su ritmo de trabajo, sino que lo hizo con una profundidad emocional que dejó boquiabiertos a sus críticos más feroces. El hombre que una vez fue despreciado por la élite literaria como un simple vendedor de sustos, comenzó a ser visto como el gran cronista de la vida americana contemporánea. Su longevidad creativa es un fenómeno casi sin precedentes en la literatura. Mientras otros autores de su generación se retiraban o repetían sus fórmulas, King seguía experimentando, saltando del terror al género policial con la trilogía de Mr. Mercedes, o explorando la ciencia ficción histórica en 22 de noviembre de 1963, una novela sobre el asesinato de Kennedy que muchos consideran su obra maestra absoluta. King demostró que el verdadero talento no se agota con la edad ni con los traumas, sino que madura como un buen vino, volviéndose más rico y complejo con el tiempo. El rey ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, y esa libertad le permitió escribir con una honestidad brutal sobre la vejez, la pérdida y la memoria. El impacto de King en el cine y la televisión también vivió una segunda juventud dorada en el siglo XXI. Una nueva generación de directores, que crecieron leyendo sus libros bajo las sábanas con una linterna, comenzaron a adaptar sus obras con una fidelidad y un respeto técnico nunca antes vistos. Desde la nueva y exitosa versión de It hasta series como The Outsider, la estética de King pasó a formar parte del lenguaje visual de nuestra época. Pero más allá de las pantallas, su influencia se siente en cada rincón de la cultura popular.
King se convirtió en el mentor invisible de miles de escritores jóvenes a través de su libro Mientras escribo, una obra que es mitad autobiografía y mitad manual de instrucciones, donde desmitifica el oficio de escribir y lo reduce a lo que siempre ha sido para él: trabajo duro, honestidad y la capacidad de sentarse en la silla todos los días, a pesar de las distracciones o el dolor. En su vida personal, los años finales han sido de una calma que contrasta violentamente con el caos de su juventud. Stephen y Tabitha dividen su tiempo entre Maine y Florida, disfrutando de una fortuna que utilizan para transformar su comunidad. Sin embargo, King sigue siendo, en el fondo, ese mismo chico de Maine que se asustaba con las películas de terror. Su presencia en las redes sociales, donde opina de política, recomienda libros y comparte fotos de su perro Molly, alias la cosa del mal, lo ha acercado a un público joven que lo ve no como una figura lejana, sino como un abuelo sabio y un poco excéntrico. Ha logrado lo que muy pocos autores consiguen en vida: ver cómo su obra se convierte en mitología moderna mientras él todavía está aquí para disfrutarlo. Sus hijos, Joe y Joan King, han seguido sus pasos con éxito, asegurando que el linaje de los narradores de pesadillas continúe por muchas décadas más. Uno de los aspectos más interesantes de este tramo de su vida es su relación con la mortalidad. King ya no escribe sobre la muerte con el morbo de un adolescente, sino con la sabiduría de quien la ha mirado a los ojos en una carretera solitaria. En sus novelas más recientes, hay una ternura subyacente hacia sus personajes, un deseo de que, incluso en los escenarios más oscuros, encuentren un destello de luz o de conexión humana. Ha dejado de pelear contra sus demonios para sentarse a conversar con ellos. Su sobriedad, que ya supera las 3 décadas, es su victoria más silenciosa y, posiblemente, la más importante. Cada libro que publica es un recordatorio de que se puede salir del pozo, de que la pobreza no es un destino y de que el dolor físico puede ser transformado en belleza si uno tiene la suficiente paciencia para encontrar las palabras adecuadas. Stephen King ha logrado que Maine sea, para los lectores de todo el mundo, un lugar mágico y aterrador donde cualquier cosa puede suceder detrás de una valla blanca. Ha creado ciudades enteras, como Derry o Castle Rock, que se sienten más reales en nuestra imaginación que muchos lugares que hemos visitado físicamente. Su legado no es solo el terror, es haber elevado la literatura popular a la categoría de arte, demostrando que se puede ser un éxito de ventas masivo y, al mismo tiempo, un escritor con un alma profunda y una voz inconfundible. Al mirar atrás, la caja de historias de Stephen King nos revela que su mayor logro no fue vender millones de libros, sino sobrevivir a sí mismo, a sus adicciones y a sus tragedias, para seguir contándonos historias antes de que se apague la luz. Hoy, Stephen King sigue escribiendo. Cada mañana, se sienta frente a su ordenador, pone algo de rock and roll y deja que su imaginación lo lleve de vuelta a esos bosques oscuros de Maine. Ya no lo hace por el dinero de su madre, ni por el cheque que salvó a su familia de la calle, ni por el impulso de la cocaína. Lo hace porque, como él mismo dice, la escritura es la forma en que los seres humanos logramos que la vida sea un poco más soportable. Su historia no es una tragedia, sino un épico relato de resistencia. Y mientras el mundo siga teniendo miedo a la oscuridad, habrá un libro de Stephen King esperándonos para recordarnos que, aunque los monstruos son reales, también lo es nuestra capacidad para enfrentarlos y vencerlos.